Shabbat Shalom, familia, que el Eterno los bendiga. Estamos agradecidos con el Padre Celestial de iniciar este tiempo de estudio, este tiempo de nuestro espacio sagrado, semana a semana de Shabbat. Estamos en el Shalom a estudio, todos. Shalom, hermanita Carmen. Estamos en el estudio de la Parashá número 45. Nos corresponde esta semana. Ya estamos en la recta final de lo que es las Parashot. De las 54 porciones, nos quedan 9. Amén, a partir de hoy. Y esta es la Parashá 45, Baehat, Baet Hanan, Baet Hanan. Esa es la Parashá número 45 que se encuentra en el libro de Devarim, libro de Deuteronomios. Amén. Deuteronomio, en el capítulo 3, versículo 23, inicia hasta el capítulo 7, versículos hasta el versículo 11, del 1 al 11. Amén. Y la Haftarah se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, del 1 al 26. Y la Mishnah Nazarita, el comentario del Brit Hadashah, comentario del Nuevo Testamento, se encuentra en Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34. Amén. Ok, y como introducción, la palabra Baet Hanan significa supliqué y supliqué. Amén. Supliqué o pedir gracia, reflejando la súplica de Moshe, entrar en la tierra prometida, un ruego que Elohim no concedió. Para los creyentes actuales, Baet Hanan subraya la importancia de la oración persistente, incluso cuando nuestras peticiones no son respondidas como esperamos. Este nombre nos enseña a confiar plenamente en la sabiduría y en el plan divino, aceptando con humildad la soberanía de Elohim. Así, Bet Hanan nos recuerda que la verdadera fe se demuestra al aceptar la voluntad de Adonai, independientemente del resultado. Baet Hanan tiene el valor numérico de 515 y de allí el Midrash deduce que Moshe suplicó 515 veces al Eterno para que le dejara entrar en la tierra. Su oración no fue contestada antes de su muerte. En Baet Hanan, Moshe suplica a Elohim para que le permita entrar en la tierra prometida, pero su petición es rechazada. Moshe repite los 10 mandamientos o las 10 palabras y presenta el Shema, una declaración fundamental de la fe hebrea que afirma la unicidad de Elohim y exhorta, a amarle con todo el corazón, alma y fuerzas. Además, advierte al pueblo sobre los peligros de la idolatría y les instruye a obedecer los mandamientos para recibir las bendiciones en la tierra prometida. Entonces, nuestra primera liyá se encuentra en Devarim, capítulo 3, versículo 23. Dice así: yo también supliqué, este es Moshe hablando, yo también supliqué a Hashem, al Eterno, en aquel tiempo diciendo. Sin embargo, eso es lo que dice el versículo 23. Moisés está declarando de que él le suplicó, le rogó, le imploró al Eterno que lo dejara entrar. Sabemos, ya hemos estudiado en anteriores parashot, el por qué el Eterno no le permite a Moisés entrar a la tierra prometida. Porque cuando él le habló, Hashem le dio la orden cuando el pueblo tenía sed en el desierto y le dijo, háblale a la roca. Moisés lo que hizo fue golpear la roca. Entonces no exaltó ni glorificó al Eterno. Se dejó llevar por el enojo. Lo dominó la ira. Entonces, ¿es malo enojarse? No, no es malo enojarse. La escritura dice, airaos,
pero no pequéis. Entonces, cuando usted permite que su ira lo lleve a la desobediencia de la palabra que el Eterno nos ha dado, entonces ya usted no domina la ira, sino que la ira lo domina a usted. ¿Ok? Entonces, sin embargo, cuando vino Yeshua al Mesías, se habla de que Moshe estuvo con él en uno de los montes de Israel, posiblemente en el monte Tabor, junto con Elías. Esto fue en la visión, amén, en Mateo capítulo 17. Pero no fue una experiencia física, puesto que el cuerpo de Moshe no había resucitado todavía. Ok, lo que vieron eh, los discípulos que estaban con Yeshua, que era Pedro, Jacob y Juan, creo que era, ¿verdad? Que vieron la visión donde se aparece Elías y se aparece Moisés junto con Yeshua, era una visión, ¿ok? No era algo literal. Entonces hay gente que uno escucha decir que era literalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque Moshe sigue muerto, Moshe sigue durmiendo y él está esperando la resurrección. Amén. Entonces no era una experiencia física, puesto que el cuerpo de Moshe no había resucitado todavía, sino una visión de su espíritu en una dimensión celestial. ¿Ok? Era una representación de cómo el Eterno ha hablado al hombre a través de Moisés, representando la Torá, representando la ley y los mandamientos, y Elías representando los profetas antiguos. ¿Ok? Y a Yeshua, que es el cumplimiento de la Torá y los profetas. Eso es lo que significa esa visión. ¿Ok? Entonces, Deuteronomios capítulo 3, versículo 25 dice: permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra. La buena tierra se está refiriendo a lo que hoy conocemos como la tierra de Israel. ¿Ok? La buena tierra. Permíteme. Yo siempre que he leído esto, siempre me conmueve el corazón y muchas veces hasta las lágrimas. Porque cuando usted ha estudiado la vida de este hombre, Moisés, y la Biblia dice que era un hombre manso, que era un hombre que no había hombre como él en la tierra, un hombre manso, humilde, con un corazón noble, amante del pueblo, y que por esta situación él no pudo entrar. Y él suplica, dice, cruzar y ver la buena tierra. Permíteme, que está al otro lado del Jardín, del otro lado del Jordán, ese buen monte y y el Lebanón. Entonces, aquí está hablando, dice, ver la buena tierra. Además de eso, dice, ver el buen monte y el Lebanón, ¿ok? Según Rashi, el monte bueno es una referencia a Jerusalén, y el Lebanón hace referencia al templo. La palabra Lebanón viene de Labán, que significa blanco. Para los que me están viendo aquí en la transmisión en vivo, en la plataforma que estamos transmitiendo, el templo que usted ve detrás de mí, eso es el Lebanón. Eso es el Lebanón. Eso es el templo blanco, hermoso. Entonces, Moisés, proféticamente hablando, él quería verlo físicamente. El templo es llamado Lebanón porque blanquea los pecados de Israel. Según Gur Arje, Lebanón es el nombre que se da a un monte que produce muchos árboles y los árboles mismos son llamados Lebanón. Según él, el templo fue llamado así no solamente porque blanqueaba los pecados de Israel, sino porque estaba situado sobre un monte fértil en árboles. Devarim, capítulo 3:26. Devarim 3:26. Deuteronomios 3:26 dice: pero Hashem se enojó conmigo. Es como cuando un chiquito le dice a usted: mami, me deja ir.
¿Para dónde va? Yo quiero ir al río. No, no puede ir solo. Pero yo, va a ir fulano, mengano, sultano y perencejo. No, no va a ir. Y te insiste, llega un momento donde usted ya, como dice, tiró el tapón, ¿verdad? Le colmó la paciencia. Dice, pero Hashem, pero Adonai Elohim se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. O sea, estaba enojado. Y Hashem me dijo, basta, basta, no me hable más de esto. Cuando usted le dice chiquito, ya le dije que no, y no me hable más, ¿verdad? Moisés insistió, su oración fue persistente, la súplica fue persistente, y como dijimos ahí en la introducción, esa debe de ser nuestra oración, debe de ser persistente. La expresión traducida como basta es la palabra hebrea rablah, rablah, que significa mucho para ti, que significa mucho, como decimos nosotros, mucho con demasiado. Ya es mucho para ti, mucho para ti. Que según Rashi, que es unos rabinos de la época de, del siglo XV, por ahí, desde antes, según Rashi, se puede entender de dos maneras. Esta palabra, cuando le dice o la tradujeron como basta, que en hebreo es raplah, se puede entender de dos maneras. Por un lado, como basta, hasta aquí, ¿verdad? Y por otro, como mucho te espera, ¿ya? Mucho te espera. Y yo me inclino más por esta segunda. Hay algo más, hay más que eso para ti. Hay algo más, ¿verdad? Es como cuando usted le tiene un regalito a alguien y el niño quiere ese regalo, ¿verdad? Usted ya le invitaron a un cumpleaños y usted le compró un carrito al que está cumpliendo años. Carrito pequeño, bonito, pero está pequeño, ¿verdad? Y entonces, y el niño suyo quiere ese bendito carro. Y usted le dice, no, que ese no es tuyo. No, que ese es de fulano. Pero yo lo quiero. No, no, yo le tengo a usted algo mejor. Eso es lo que básicamente el Eterno le está diciendo a Moisés. Mucho te espera. Hay algo más, más que una tierra. Si hay algo más para ti. Hoy no vas a poder entrar, pero yo tengo algo mejor para ti. Moisés ya tenía una herencia grande esperando para la resurrección de los muertos. Y por eso no debería preocuparse demasiado por entrar en la tierra. Amén. En la tierra en esta ocasión, porque tendría un futuro muy glorioso en el Olam Jabá. ¿Qué es el Olam Jabá? En el mundo venidero, en el futuro. Amén. Igual que el que muere hoy, todos anhelamos que, que el Señor venga y verlo venir. Cierto, todos lo esperamos, pero no lo sabemos. ¿Ve? Como dice la carta a los hebreos, que aquellos que tenían una esperanza, ¿verdad? De una patria, que no la vieron, pero murieron con esa esperanza y ellos resucitarán primero. Ya los primeros que van a ver la manifestación de la gloria de Mashiach son los que murieron con esa esperanza. O sea que Moisés mirará primero su gloria venidera antes que nosotros, porque Pablo dice que los muertos en Mashiach resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados, amén, juntamente con ellos. Entonces, ellos mirarán primero el rostro de Mashiach, porque ellos van a resucitar. Ellos son los que van a escuchar primero la trompeta que nosotros, ¿ya? Entonces, la escritura enseña que la herencia que recibimos de nuestro Padre Celestial se encuentra en dos tiempos, en el siglo presente y en el siglo futuro. En el Olam Hasé, el siglo presente o la época presente. Y en el Olam Jabá, amén, en el siglo futuro, en la gloria
venidera. Moshe no recibió ninguna herencia en la tierra en ese tiempo, pero la recibirá en el tiempo futuro. O sea, Moshe no recibió herencia en su Olam Hasé, pero la va a recibir en su Olam Jabá, en su tiempo futuro. Amén. Entonces, después de la resurrección de los muertos, en la segunda venida de Mashiach, es donde él va a recibir su herencia, lo mejor de lo mejor. Devarim capítulo 4, versículo 1 dice, Devarim 4:1 dice, ahora pues, oh Israel, escucha, número 1, los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Hashem, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, aquí dice, escucha. La palabra hebrea escucha lo encontramos en el diccionario Strong con el H8085. Escucha o escuchar es shama. Shama, que significa oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer, entender. Entonces, cuando el Eterno nos dice, escucha, lo que yo te digo es, no solamente está hablando de escuchar, de oír, sino de entender, de hacer caso, escucha. Cuando usted le dice, mire, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, es para que me haga caso. ¿Ya? Porque ¿qué hacemos con oír la palabra si no obedecemos la palabra? ¿Sí me entiende? Ese es el sentido del Shema o el Shama, ¿ok? Que significa oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer, entender. Esta palabra aparece más de 90 veces en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomios. Esta nos enseña que cuando el Eterno, por medio de su profeta, nos dice que tenemos que escuchar, o sea, a través de Moisés, que tenemos que escuchar, no significa que seamos oidores solamente, sino también hacedores. Amén. Hacedores de lo que él dice. El significado doble de la palabra Shama, de donde viene la forma imperativa Shema, escucha, implica que uno haga caso y obedezca. Entonces no es simplemente oír. ¿Cuántas veces estamos oyendo? Yo tengo no sé si llamarlo defecto, pero tengo una condición, como llaman ahora las cosas, de que yo me concentro escuchando música o me concentro escuchando, por ejemplo, a veces pongo las noticias o como que algo me ayuda a escuchar. Entonces pongo música hebrea. Cuando yo paso estudiando aquí solo, me distrae cuando alguien conversa a la par mía, cuando estoy estudiando, pero necesito escuchar algo que no me saque de la concentración, o sea, me ayuda a concentrarme. No sé, es una condición rara. Y yo un día, mi hermana me decía, es que yo tengo que estar todo en silencio. Ajá, ¿verdad? Yo no, le digo, yo pongo la tele o pongo música o algo, pero, y entonces ella me explicó, porque ella estudia en la universidad. No, eso tiene una condición, se llama no sé qué. Bueno, yo soy de la rama de la locura, a mí me tocó esa, ¿verdad? De, de, de poderes que tengo que concentrarme. Entonces yo pongo música y no le estoy poniendo atención, no sé, pongo la tele, no sé qué es lo que están hablando. ¿Verdad? Yo a veces pongo la noticia y no sé qué es lo que están hablando porque estoy escribiendo. Simplemente estoy oyendo, pero no sé qué es lo que dicen. Y a veces nos pasa así en las cosas de Dios. Oímos, pero no atendemos. ¿Ya? No atendemos. Y ese es el problema que a veces los hombres nos buscamos con la mujer. La oímos alegando por allá. Y a veces nos dijeron, vaya, oímos, pero no atendemos. No supimos qué fue lo que nos dijo.
¿Usted me está escuchando lo que le estoy diciendo? Sí, sí, claro. Oímos, pero no entendemos. No entendemos y no atendemos. Nos pasa con los hijos, ¿verdad? Uno les habla, les dé toda la cantaleta y cuando se dio cuenta no hizo nada. Pero yo solo dije, ¿cuándo usted me dijo? ¿Cierto? Así nos pasa en las cosas del Eterno. Oímos, pero no escuchamos. Oímos, pero no atendemos. Oímos, pero no hacemos caso. Por eso, hermano, esto no es cuestión de gustos, porque a la gente le gusta el evangelio. A la gente le gusta que le hablen de Dios, pero no atienden, no hacen caso, no obedecen. No es una cuestión de gustos, es una cuestión de obediencia, de atender a la voz de Dios. Entonces, de esto habla el Shaliach o el apóstol Jacob. El apóstol Jacob al que le malpusieron Santiago. Dicen que Jacob está esperando allá en una de las puertas de la Nueva Jerusalén con un palo en la mano para darle por la cabeza a todo aquel que le decía Santiago. Plum, yo no me llamo Santiago, me llamo ya. Y por otra puerta está el apóstol Pablo con un palo también para darle por la cabeza a todo aquel que dijo que Silas era su mujer. Entonces, Jacob dice así, el apóstol Jacob en su carta, la que conocemos como Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25 dice, no se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo, porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo, se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se le olvida cómo luce. Y es verdad, yo le he hecho la prueba. Y yo a veces me veo al espejo y me voy y se me olvida mi cara. Y hasta que yo me vuelvo a ver al espejo, me doy cuenta lo lindo que soy. Gracias, gracias por el amén en la ley. Gracias por el apoyo. Amén. Dice, porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo, se mira a sí mismo, se retira inmediatamente, se le olvida cómo luce. Pero el que pone su mira en la Torá perfecta, la otra traducción dice en la ley perfecta, amén, la que trae libertad y persevera, no siendo oidor olvidadizo de la Torá, sino hacedor de los misbot, o sea, de los mandamientos, este será bendecido en todo lo que hace. Entonces, el secreto no está en oír la palabra de Dios. El secreto está en obedecer lo que dice la palabra de Dios. Bien, entonces, hermanos, el secreto está en obedecer, no solamente en el oír. El oír sin obediencia es no oír, es no escuchar. Entonces, ahí es donde viene la palabra el Shema, escucha, escucha. ¿Ok? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír, es Shama. Amén. Y lo que se oye es el mensaje del Mashiach. Leo versión israelita nazarena. Así que la fe viene por el oír. Y lo que se oye es el mensaje, el oír de la palabra de Dios, el mensaje de Mashiach. ¿Okay? La fe es un resultado no solamente de haber escuchado, sino haber escuchado con una actitud de querer hacer caso a lo que se dice. ¿Ves? Entonces, hay gente, por ejemplo, que a uno le pide consejo. Necesito hacer algo, me pasó esto y esto. Entonces yo a veces les digo, ¿usted quiere mi opinión o quiere un consejo? No un consejo.
¿Cuál es la diferencia entre opinión y consejo? Bueno, porque la opinión a veces no se le da importancia, depende de quién lo diga, se dice. Pero un consejo, cuando uno pide un consejo, es porque usted necesita ayuda para tomar una decisión. Y un buen consejo hay que seguirlo. La palabra es el consejo de Dios, ¿ya? Por eso el Señor dice, que lo vamos a ver más adelante en este mismo libro de Devarim. Le dice, les pongo a ustedes por delante la bendición y la maldición. Les pongo la vida y la muerte. Escoge. Escoge pues la vida. O sea, no solamente le da el consejo, le dice, le da, no solamente le da las opciones, sino que le da el consejo. Escoge la vida. ¿Y cuál es la vida? Obedecer a la palabra. Esa es la vida. ¿Ya? Entonces, hay gente que quieren una opinión, no quieren el consejo. Y uno les da el consejo y ellos lo toman como una opinión. ¿Ok? Todo consejo basado en la palabra de Dios será un buen consejo. Entonces, la fe es un resultado no solamente de haber escuchado, sino haber escuchado con una actitud de querer hacer caso a lo que se dice, porque estamos aquí conectados. No solamente, como yo digo en la Escuela de Formación Ministerial, esto no es simplemente información, es formación. Y la formación es poner en práctica lo que estoy aprendiendo. La fe no se desarrolla en aquella persona que solo lee las escrituras sin hacer caso y ponerlas en práctica. La confianza viene como un resultado de hacer caso a la Torá. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos. La palabra estatutos en hebreo es jukim, jukim. Y los decretos en hebreo se dice mishpatim. Ujú. Se dice mishpatim, que yo os enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis. Eso es lo que dice allí en Devarim. El consejo que Moisés nos da a través del Eterno. Amén. Recordemos, esas son las últimas palabras. Dice ahí en el capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos, los juquín y los mispatín, que yo os enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis. A fin de que viváis. Cuando usted y yo ponemos en práctica lo que estamos escuchando, los estatutos y los decretos de la ley del Eterno, eso produce vida. El propósito de los mandamientos es dar vida. Así que si nuestra obediencia a un mandamiento nos causa la muerte, no hemos cumplido el propósito del mandamiento. Debemos quebrantar todos los mandamientos menos 3 para salvar la vida humana. ¿Ok? Es preferible morir antes de quebrantar algunos de estos 3 misbot. Por ejemplo, se puede quebrantar el Shabbat, que es un mandamiento, guardar el Shabbat. ¿Se puede quebrantar el Shabbat, sí o no? Ok, hay una opción de cuál, cuando nuestra vida está en peligro o cuando la vida de alguien, de un ser querido, inclusive de un no conocido, alguien cayó ahí, pasó por la calle y con un infarto y se está muriendo. Entonces yo me tengo que salir de aquí. Le digo a usted, hermano, dejamos la enseñanza aquí, tengo que ayudar a cada persona y si tengo carro, lo monto en el carro y me lo llevo para el hospital para salvarle la vida. Entonces cualquiera dirá, pero estás quebrantando el Shabbat. Sí, pero la Biblia me da opción porque por el mandamiento se vive, no se muere. Pero excepto estos tres mandamientos, ¿cuáles? No blasfemar y cometer idolatría. La idolatría es una especie de blasfemia. Es una especie de blasfemia. ¿Ok? Entonces, no se puede, así me toque morir, entregar mi vida, no voy a cometer blasfemia contra el Eterno, contra el Espíritu de Adonai. Amén. Y cometer idolatría. Entonces, no asistir a centros de idolatría. No puedo asistir a lugares donde se comete idolatría.
No puedo participar porque la escritura dice, no podéis comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedo ir a festejar una fiesta patronales de la iglesia católica donde se venden sus churros, sus manzanas y sus cosas. Amén. ¿Por qué? Porque todo eso está dedicado al santo patrón de esa comunidad. Estoy cayendo en idolatría solamente el hecho, no, hermano, pero yo no participo en eso. Yo paso y me compro mi churro y me lo como en la casa. Paso y me compro mi chop suey. Todo eso está sacrificado a los ídolos. No asesinar, no asesinar. Asesinar no es lo mismo que matar, ¿ya? Usted puede defender su vida si la vida suya o la de su familia se le metió un ladrón a su casa en la noche y está en riesgo tu vida y usted tiene derecho a defender su vida. Y usted disparó o tomó un objeto punzocortante y defendió su vida y la persona que vino a atacarte murió, entonces eso no es así asesinar. Eso es matar a una persona en defensa propia. Aún las leyes de la tierra lo definen así, las leyes judiciales de las naciones lo definen así. ¿Entiende? Entonces, pero asesinar es como dicen por ahí, con alevosía y ventaja, con planificación, ¿ya? Como envenenar a la suegra. No, no se hace. No, asesinar al esposo, a la esposa, al marido, ¿entiende? Eso es asesinar. Entonces, no es por defensa propia, no es por un accidente. ¿Cuántas veces por un accidente de un choque, una persona cruzó la calle y usted iba en su vehículo y la atropelló y desgraciadamente la persona murió? No es tu culpa, no lo hiciste adrede, no lo hiciste al propio. Entonces, no es lo mismo matar que asesinar. El mandamiento dice, no asesinarás, aunque las versiones al español dice, no matarás, ¿verdad? Pero la traducción correcta es no asesinar, ya con la explicación que le di. Ok, entonces, no asesinar, no cometer adulterio. Entonces, es preferible morir antes que quebrantar estos mandamientos. Es preferible morir. ¿Ok? Los mandamientos fueron dados para vida, tanto en este mundo como en el venidero. Así que si uno guarda estos tres mandamientos y pierde su vida por ello, tendrá una vida superior en el Olam Jabá. ¿Qué es el Olam Jabá? Ajá, en el futuro, amén. El siglo futuro. Como está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 35, dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados hasta morir, no aceptando la liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Gente que murieron y prefirieron morir, ser torturados. Si usted se lee todo lo que es la carta a los hebreos, el capítulo 11 de Hebreos, usted se va a encontrar que unos fueron devorados por leones, otros fueron asesinados en el circo romano, otros fueron clavados en la estaca, otros fueron eh, quemados en el fuego para negar al Dios de Israel, para negar a Yeshua y prefirieron morir porque negar a Yeshua es blasfemar. Negar al Padre es blasfemar. Ellos prefirieron ser torturados, ser martirizados, ser destruidos sus cuerpos. El profeta Isaías fue aserrado. ¿Sabe qué es aserrado? Partido a la mitad, cortado a la mitad. Ese hombre prefirió ser partido. O solamente imagínese que le estén serruchando, aserrado a poquito, el dolor, los gritos, ¿entiende? Gente que fue quemada en aceite. Hay un libro que se llama El libro de los mártires de John Fox.
Se lo recomiendo si puede comprarlo. No sé si estará en PDF, pero es un libro, fue de los primeros libros que me leí cuando comencé a estudiar en un instituto bíblico. eh, yo lloraba leyendo ese libro y yo decía, qué cobardes somos, que porque a veces fulanito no me saludó, porque el pastor no me saludó, porque no me dieron porque fulanita me quitó la silla donde yo me siento, ya no vuelvo a la iglesia, ya me aparto de los caminos de Dios, esto no es para mí. Qué cobardes somos, hermano. Entonces, em, pero esta gente dice, prefirieron, o más otros fueron atormentados hasta morir, no aceptando la liberación. Uno de los casos que yo leí en ese libro de los mártires de John Fox y también de los escritos de Flavio Josefo, habla de un hombre llamado Policarpo, un anciano de 90 años, y lo tomaron prisionero. La gente gritaba y decía, queremos ver su sangre, queremos ver su sangre. Cualquiera que escuchara diría, de ser el criminal más grande de la historia. El procónsul le dice, hombre, salva tu vida y niega a ese Mesías que tú predicas, niégalo y salva tu vida. Y él le decía, no, yo dice, por más de 80 años le he servido y solamente bien me ha hecho. ¿Cómo voy a negar a mi Salvador, a mi Redentor? Lo amarraron en la estaca en una plaza pública. Cuenta la historia de los mártires, que ese hombre con leña a su alrededor, cantidad de leña, y todavía le gritaba el procónsul, niega a ese Mesías que tú predicas, niega a Jesús, o niega a Yeshua al que tú predicas. Y el hombre no quiso. No seas necio. Y le dice, no sea necio usted, dice, este fuego se apaga en un instante, pero, pero yo voy a la vida eterna, mas tú serás condenado eternamente. Le prendieron fuego, le prendieron fuego. Cuenta el libro de los mártires de que el fuego se abrió como una flor y no tocaba el cuerpo de Policarpo. Y un romano, un soldado romano, lleno de furia, lleno de una rabia diabólica, agarró su lanza y lo clavó, le cortó la yugular. Y cuenta en ese libro, el libro de los mártires, que fue tanta la sangre que disparó aquel hombre, que empezó a rociar el fuego y el fuego se apagó. Murió y no se quemó. Esta gente prefirieron morir antes de negar a Yeshua, antes de blasfemar el nombre del Señor. No obstante, dice, para no aceptar, lo dejo libre, hermano, y póngase a pensar cuando venga lo que se llama o se conoce como la gran tribulación. Sí, gente, hermano, por un mal modo, porque no me dan pelota, porque me sacaron del grupo, se reniegan y hablan. ¿Qué será cuando a usted le toque decidir entre el sello de la bestia o poner su cabeza para la muerte? ¿Qué nos va a tocar? Si hoy no tenemos una decisión propia de seguir adelante con las cosas del Eterno, ¿qué nos esperará en el futuro? El que guarda los mandamientos del Eterno dados por Moshe tendrá una vida prolongada, como está escrito en Deuteronomios capítulo 4, versículo 40, en el capítulo 5, capítulo 33, versículo 33 y en el capítulo 6, versículo 2. Dice en el capítulo 4:40. No es Juan Luis Guerra de 4:40, no, de Barín 4:40. Dice, así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que ten que a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos. Si usted como padre, como madre, guarda los mandamientos de Dios, se lo enseña a tus hijos y a tus nietos,
te va a ir bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tu día sobre la tierra que Hashem tu Dios te da para siempre. Deuteronomio 5:33 dice, andad en todo el camino que Hashem vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Capítulo 6, versículo 2. Para que temas a Hashem tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 46 al 47 dice, fijad en vuestros corazones todas las palabras con que doy testimonio. Capítulo 32, versos 46 y 47. Con que doy testimonio, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las guarden y cumplan todas las palabras de esta Torá. Hay que no solamente enseñarle, es ordenarle que en tu casa hay reglas. ¿Cuáles son las reglas que hay en tu casa? La Torá, lo que dice la Torá. Mientras vivan bajo el techo de tu casa y dependan de ella, de tu cuidado, usted tiene que mantener el orden de tu casa. Les guste o no les guste el mandamiento, aquí se guarda Shabbat, aquí se guarda la Torá, aquí se guarda el mandamiento, aquí no se escucha música mundana, aquí no se practican cosas que a Dios no le agradan, aquí no se ven telenovelas, aquí no se ven películas vulgares, aquí no se escucha algo que no sea la Torá. Aquí no se practican cosas que no honren al Eterno. Porque aquí no está hablando simplemente de enseñarles, está de ordenarles. Así tenga 20, 30, 40, 50 años, mientras viva en tu casa, tienen que guardar las reglas de tu casa. ¿Cuál es el desorden que hay en la sociedad hoy en día? Que son los hijos los que dan las órdenes en la casa, que son los hijos los que mandan en la casa, son los hijos los que se apoderan de la radio, de la televisión y escuchan y ven lo que les da la gana. Y mamá tiene que quedarse callada porque si no, Julanito me pega 4 gritos. Los papeles en este mundo están invertidos. Y usted puede ser madre soltera, pero tienes la autoridad del Padre para mandar en tu casa. Sigo. Dice, versículo 47. Vuelvo y repito el 46. Dice, fijad en vuestros corazones todas las palabras con que doy testimonio hoy, las cuales ordenaréis. Ve que no dice enseñéis, dice ordenaréis a vuestros hijos que las guarden y cumplan todas las palabras de esa Torá, porque no es algo inútil para vosotros. Ciertamente es vuestra vida. Ay, pero ¿por qué? Ay, ¿para qué? ¿Para qué vamos? Bueno, porque es tu vida. Es que cumpliendo esto preservas la vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra, a donde vosotros vais, cruzando el jardín a fin de poseerla. Los mandamientos no fueron dados para limitar al hombre, sino para prolongar su vida y darle beneficios, tanto en este mundo como en el venidero. El hombre que quiere liberarse de la Torá se muere, como está escrito en Romanos capítulo 8.
El que no guarda la Torá se muere. Capítulo 8, versículo 6 y 7 y versículo 13. Vamos a leer esos tres versículos. Y la tendencia carnal, leo la versión BIM, y la tendencia carnal lleva a la muerte. ¿Cómo dice esa versión? Pues la aspiración de la naturaleza humana es muerte. Ok. La otra versión dice los deseos de la carne, creo que dice, ok. Bueno, o la inclinación de los deseos carnales. Los mandamientos no fueron, dice, y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y paz. Búsquese la Valera, la del 60. A ver cómo lo dice. Mientras leo acá. Dice, versículo 7. Y es que la tendencia, ¿qué dice? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ajá. El ocuparse del espíritu es vida. Entonces, darle lugar a la carne, ocuparse de las cosas carnales, ¿ok? Produce muerte. Pero el ocuparse de las cosas espirituales, amén, produce vida y paz. Versículo 7. Es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim. ¿Cómo dice ahí? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Ok? Entonces, los deseos carnales, el darle lugar a los deseos de la carne. Aquí dice, y es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim, porque no se sujeta a la Torá, no se sujeta a la ley de Dios, amén, ni tampoco puede. Por eso, hermano, cuando a mí me dicen, pero es que los gentiles no tenemos que guardar la ley, ¿cierto? Porque no pueden. La ley no es para los gentiles, la ley es para los creyentes y la ley se guarda por amor. El mandamiento, la Torá, no es para cualquiera, cierto, no es para cualquiera, es para los que aman a Dios. Vuelvo y leo, y léalo en la versión que usted tenga allí. Dice, es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim, porque no se sujeta a la Torá de Yahweh, ni tampoco puede, no se puede. La carne no se sujeta a la ley de Dios. Un carnal no se sujeta a la ley de Dios. Por eso la gente dice, no, es que es imposible guardar la ley. ¿Quién habla ahí? La carne. El que dice que no puede guardar la ley de Dios, ¿qué es? Un carnal. Versículo 13. Porque si siguen las inclinaciones carnales, versículo 13, ¿cómo dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ok. Y si por el espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque si siguen las inclinaciones carnales, morirán. Pero si por el espíritu hacen morir las prácticas carnales, vivirán. Amén. Santiago 4:4 dice, te lo trato de decir de memoria, búsquelo ahí. Oh almas adúlteras, dice Jacob. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Qué más dice? Quiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El que quiera ser amigo del mundo, automáticamente te conviertes en un enemigo de Dios. Yo no quiero a Dios de enemigo. Yo quiero a mi Dios que sea mi mejor amigo. Él es mi mejor amigo. Entonces, la amistad con el mundo es enemistad de Dios. No hay comunión la luz con las tinieblas. De una fuente no pueden brotar dos aguas, o es agua dulce o es agua salada. No podéis servir a dos señores, o le sirves a Dios o le sirves al diablo. ¿A quién quieres servir? Cuando una rama está en el árbol, es libre. Si es cortada, se muere. Una rama en el árbol, mientras esté pegada al árbol, tiene vida. Córtela.
y déjela ahí. Se va secando y se muere. Se seca inmediatamente. ¿Ok? Entonces, si es cortada, se muere. La libertad no se encuentra fuera de la obediencia, sino en conexión con aquel que da la vida y en sujeción a las normas que regulan la vida, como está escrito en Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Juan 8, 34 al 36. Dice, Yeshua le respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo sí queda para siempre. Si pues el hijo os da libertad, seréis verdaderamente libres. Entonces la gente suele confundir libertad con libertinaje. Una cosa es libertinaje, que el libertinaje es descontrol. Es como un caballo desbocado. No sé si usted alguna vez se ha subido a un caballo y que se le desboque ese caballo. Yo sí lo viví. Un caballo desbocado, por más que usted le jale la rienda, no para hasta que te revienta la vida por allá. A mí me pasó. Yo antes era bonito, porque así. Entonces, es eso. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Si usted va en una carretera y en esa carretera, usted va en su vehículo y en esa carretera, las señales que están ahí le dice velocidad máxima 60 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora. Pero usted le metió la chancleta y usted va ¡bum!, a 120 kilómetros por hora. ¿Qué le va a decir? En la primera vuelta, ahí quedó. ¿Cuál es el problema? La mayoría de las muertes de tránsito en carretera, la velocidad, que no respetan las leyes de tránsito, no respetan las señales. Mientras usted se mantenga respetando las señales de tránsito, las leyes, usted va a sobrevivir. ¿Ok? Así es. Y no te va a detener un policía ni te va a llevar a la cárcel. El que se mantenga respetando la ley no le va a tener miedo al oficial, no le va a tener miedo a la policía, no le va a tener miedo al oficial de ley. Usted respeta la ley. Más bien se alegra cuando lo ve. Cuando vemos pasar una patrulla por aquí, nos alegramos. Nos andan cuidando, ¿verdad? Pero si alguien es un ladrón y es un homicida y es un narcotraficante, lo que sea, cuando ve un policía, se le para la peluca. Trata de salir de ahí. ¿Me entiende? Como dice la escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga. Quizás no vienen ni por él, ni saben que está ahí, pero salió en carrera porque ahí vienen por mí, porque sabe que ha quebrantado la ley. La ley de Dios nos da libertad, mientras nos mantengamos cumpliendo la ley del Eterno, somos libres. El día que usted y yo quebrantamos la ley de Dios, nos convertimos en convictos. Amén. Entonces dice Devarim capítulo 5, Deuteronomio 5, 29. Quien diera que ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. El Eterno dice, ¿quién diera que ellos me tuvieran tal corazón que me temieran, que teman? Aquí el temer no es temor de miedo, aquí el temor es de respeto. ¿Ya? ¿Qué es lo más lindo que siente un padre o una madre de sus hijos? Cuando mi hijo me respeta, me habla bien, me obedece. Usted ama a esa criatura. Uno ama a esa criatura dócil, manejable, que usted le da una orden, sí mamá, sí papá.
Mi amor, mami, ¿me deja salir a tal lado? Sí, pero la quiero aquí antes de las 10 de la noche. A las 9 ya está en la casa. Wow, qué niña más obediente. Puro Juanita, ¿verdad? Cuando llegaba hasta el otro día. ¿Ah? Qué lindo, ¿verdad? ¿Quién no va a amar una criatura así? ¿Ah? Yo he visto, anoche, por cierto, hablaba con una persona que conocía a su hija muy pequeñita, ahora ya es una muchacha. eh, y yo le decía anoche, yo le tengo mucho aprecio a su hija, porque es muy dócil, muy dulce, muy obediente. Y uno dice, ay, como que fuera mi hija. Qué lindo, ¿verdad? Y usted se acuerda del que tiene en casa. ¿Por qué no cambiamos, verdad? Pero uno ama. Entonces, cuando usted dice el Eterno, ¿qué diera que ellos tuvieran tal corazón que me temieran? Entonces, quitemos de la palabra temer por respetar. ¿Qué diera que ellos tuvieran tal corazón que me respetaran y guardaran siempre todos mis mandamientos? Siempre, no una vez en cuando, no una vez allá, cuando quieran, no, que siempre guarden todos mis mandamientos para que les fuera bien, porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que le vaya bien. ¿Qué usted quiere de un hijo, de una hija? Que le vaya bien. Cuando usted le dice a un hijo, estudie, por favor, ¿es para beneficio propio? No, para beneficio de ellos. Porque usted lo que quiere es que el día de mañana, cuando usted muera, su hijo y su hija, usted sabe, usted va a morir en paz. Les di educación a mis hijos, se esforzaron, hoy son profesionales, tienen un buen trabajo. ¿Qué quiere usted cuando le va a presentar un noviecito y cuando usted le dice no, con ese muchacho no lo quiero? ¿Por qué? No porque el muchacho ni que sea feo ni que no, sino que tiene malos vicios o que anda en mala junta o que tiene una reputación que en el barrio se conoce y usted dice no la quiero con fulano, porque usted quiere lo mejor para su hijo. ¿Se acuerda cuando su mamá se lo decía? Se fueron los amenes. ¿Ah? ¿Por qué? Y la muchacha que mete cabeza, ¿cómo le va? ¿Ah? ¿Cómo le va? ¿Cómo le termina yendo? Con un vagabundo, con un borracho, que la va a llegar a golpear, que la va a llenar de hijos, que la va a tener muriéndose de hambre. Y usted le dice, yo se lo dije, no se lo dije. Y Dios, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Que nos vaya bien. Dice, y guardaran para siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. Las generaciones futuras dependen de lo que yo hoy haga. Mi generación, nuestra generación depende de lo que hicieron nuestros padres. Ya por eso sabe cómo no fue a muchos. Porque si usted obedece hoy los mandamientos, si usted le enseña hoy los mandamientos y mantiene la regla en su casa, como lo vimos anteriormente, y le ordenas a tus hijos enseñar y ordenar, se enseña y se ordena, entonces les va a ir bien. Eso es lo que el Eterno quiere. Amén. Un segundo. Dice en el capítulo 6, verso 3, dice, capítulo 6, versículo 3. Dice, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. Deuteronomio 6:3. Escucha pues, Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como Hashem, el Dios de tus padres, te ha prometido. Es como cuando a uno le dieron la bicicleta por primera vez, o cuando usted le dio la bicicleta o las tenis que el hijo quería y usted logró comprárselas. ¿Qué le dice usted? Cuídelas, ¿cierto? No las agarre para patear bolas, no se meta a los charcos, no las ensucie, no las embarriale y uno anda ahí. ¿Por qué? Porque a uno le costó. Y el Eterno le está diciendo a Israel, escucha pues, oh Israel, escucha lo que te estoy diciendo. Shema o Shama es oír para obedecer. No es oír por oír, es oír para obedecer. Oh Israel, cuida de hacerlo.
para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como Hashem, el Dios de tus padres, te ha prometido. Lo que te estoy dando es una tierra de bendición. Israel viene saliendo de 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto. Les está entregando lo que es más, esa generación ni siquiera estuvo en esclavitud, vivió en el desierto 40 años. O sea que ahí crecieron, se multiplicaron. Ellos no conocen otra más que el desierto. Y ahora el Eterno les está entregando una bendición. Cuida, por tanto, lo que te estoy enseñando. Póngalo por obra para que te vaya bien, para que no te expulse de la tierra, porque la tierra no es nuestra. Tu casa no es tuya. Tus propiedades no son tuyas, son del Eterno. Él te las dio, te las entregó. Pero cuida lo que tienes. Ahora, obedeciendo su palabra. Entonces, dicen, estos textos nos enseñan que la obediencia a los mandamientos produce prosperidad tanto para ti como para tus hijos. ¿Quieres ser próspero en la vida? Guarda los mandamientos que te aplican. Hay que conocer lo que a mí me corresponde y aplicarlos. Devarim 4:2 dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Hashem vuestro Dios que yo os mando. Es totalmente prohibido añadir a la revelación que fue dada del cielo por medio de Moshe Rabenu, nuestro maestro. ¿Ok? No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella. No se puede poner ni se puede quitar a lo que ya está escrito en la palabra. Así que la gente que dice que tengo una nueva revelación, no la está recibiendo de Dios. O uno, o se la está inventando o se la reveló un demonio. Nada más. Porque ya todo está ahí. Y lo que tenemos que preocuparnos es de estudiar lo que está aquí para poder recibir realmente lo que está aquí. Nadie puede quitar ni poner. La misma prohibición se encuentra en el capítulo 12, versículo 32. Dice Devarim, Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadiréis ni le quitarás. Nada le añadirás ni le quitarás. No hay que hacer más ni menos de lo que dice la Biblia. Es todo. Esto nos enseña que el cuerpo de literatura revelada llamada Humash o el Pentateuco o la Torá de Moshe se cerró una vez por todas con la conclusión del capítulo 34 de Devarim, de Deuteronomios. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que ninguno de los libros posteriores, o sea, la escritura revelada por Dios es de Génesis a Devarim, a Deuteronomios. Lo que nosotros en hebreo es Torah. La palabra Torah significa instrucciones. Las instrucciones de Dios es dar al blanco. De ahí, a partir del libro de Josué hasta el libro de Apocalipsis, todo está basado en estos 5 libros, lo que nosotros conocemos popularmente como el Pentateuco, lo que conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Eso es la Torá. Todo lo demás depende de lo que está ahí escrito. Nadie, ni los profetas, ni Yeshua, ni los apóstoles, nadie podía cambiar absolutamente de lo que ya está ahí. Nadie. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor. Nada le pondrás y nada le quitarás. Ni le pongas ni le quites. Entonces, esto nos enseña que el cuerpo de literatura revelado llamado el Humash, en hebreo 5 libros, el Pentateuco en griego 5 libros, o la Torá de Moshe, las instrucciones, se cerró una vez por todas con la conclusión del capítulo 34 de Deuteronomios. Esto quiere decir que ninguno de los libros posteriores inspirados divinamente puede añadir
mandamientos o los que ya fueron a los que ya fueron dados, ni introducir conceptos y revelaciones nuevas aparte de los que ya fueron dados a Moshe. La parte de la escritura llamada Nuevo Testamento, que en hebreo es el Brit Hadashah, el pacto renovado, que nosotros llamamos los escritos mesiánicos o mesiánicos, no puede introducir conceptos ni mandamientos nuevos, ni quitar algunos de los mandamientos que una vez fueron dados por medio de Moshe. Si ese fuera el caso, sería una recolección de escritos rechazable y falsa. Maimónides, que es otro rabino de la época medieval, escribe o toma en cuenta la Mishneh Torah, tomado en cuenta la Mishneh Torah en el apartado Fundamentos de la Torah, capítulo 9, escribió esta clara experiencia. Él escribió esto. Está clara y expresadamente dicho en la Torah que sus leyes de eterna vigencia no son susceptibles de modificación, merma o añadidura, pues está escrito: todo lo que yo os ordeno, guardarlo para cumplir, nada le añadas ni le restes. Deuteronomios capítulo 13, versículo 1, versión cristiana. En la versión cristiana es el capítulo 12, verso 32. Amén. Entonces, de ahí se refiere a que ningún profeta le está permitido introducir innovaciones en la Torá. Por lo tanto, cualquiera, judío o no judío, israelita o no israelita, cristiano o no cristiano, para que usted me entienda, que presentando señales y prodigios afirme que el Eterno lo envió para añadir o restar un precepto o para dar de cualquiera de los preceptos una interpretación contraria a lo que hemos oído de Moshe, o diga que estos que Israel tiene como preceptos no son para siempre y para todas las generaciones, sino solo temporales, es un falso profeta, puesto que viene a desmentir la profecía de Moshe. Es pasible de muerte, o sea, es culpable de muerte, por estrangulamiento, por la perversidad de hablar en nombre del Eterno cuando éste no se lo ordenó. El bendito sea su nombre, ordenó a Moshe que esta Torá fuera para nosotros y para nuestros hijos hasta la eternidad. Y Dios no es un hombre para mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Entonces, porque está escrito en la Torá: les haré surgir un profeta de entre sus hermanos como tú. Como dice en Deuteronomios capítulo 18. Amén. Es que el profeta aludido no vendría a establecer una nueva religión, sino a reafirmar las palabras de la Torá y a prevenir al pueblo que no las transgrediera. Como dijo el último de los profetas: recordad la Torá de mi siervo Moshe, según Malaquías capítulo 3, versículo 22, y en la versión cristiana es capítulo 4, verso 4. Esto concuerda con las palabras del Mesías Yeshua, escrita en Mateo capítulo 5, versículo 5 al 19. Le leo Torá viviente. Dice Mateo 5, 17 al 19. No pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido a anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas a plenitud. Porque en verdad les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una virgulilla pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mis voz y enseñe así a otros, será llamado pequeño en el reino de los Shamayín, el reino de los cielos. Pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Así que yo os mando, dice en el capítulo 4, verso 2 de Devarim, mandamiento de Hashem vuestro Dios que yo os mando. Moshe tuvo la autoridad para transmitir los mandamientos del Eterno, para inspiración divina, basada en lo dictado por el Eterno, en los 4 primeros libros del Jumazo o del Pentateuco. Por esto, Moshe puede decir que son mandamientos del Eterno, los que él manda. Son explicaciones y afirmaciones expresadas en mandamientos de lo que ya fue revelado. Más adelante se da un mandamiento por boca de Moshe, como está escrito en el capítulo 18, versículo 15, donde dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Hashem, tu Dios, a él oiréis. Este es uno de los 613 mandamientos que hay en la Torá. Así que hay un mandamiento que nos ordena escuchar y obedecer al profeta que Hashem iba a levantar de en medio del pueblo de Israel. Como Moshe, ese profeta habló de la misma manera como Moshe, como está escrito en Juan capítulo 5, verso 24. Dice: verdad eterna les hablo. Todo el que oye mi palabra y confía en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no viene al juicio, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Juan 8:51. Verdad eterna les digo, que todo el que obedece mi palabra nunca verá la muerte para siempre. En Juan capítulo 14, verso 23 dice: Yeshua le respondió: el que me ama guarda mi palabra, que es la Torá, y mi Padre lo amará y vendremos a él y nosotros haremos nuestro hogar dentro de él. Además, la expresión yo os digo, que parece en la boca de nuestro maestro más de 80 veces en los escritos mesiánicos o en el Nuevo Testamento, muestra que él vino como el profeta, como aquel profeta anunciado por Mosé, que tiene la autoridad del Padre para interpretar correctamente y definitivamente a Moshe. Amén. Así que ese profeta que habló Moisés, que vendría como parte de los hijos de Israel y que debemos que escuchar, es Yeshua. No hay otro profeta. Bien, amados, vamos a dejarlo aquí. No me dio tiempo de terminar ni siquiera la primera liyá porque es mucha información, pero ya el tiempo se nos fue. Tengo una enseñanza ahorita y yo espero que haya sido de bendición. Bien, amados, vamos a orar porque ya se me ganó el tiempo. Vamos a quedar pedido. Mañana 5:30 de la tarde estaremos tratando de dar conclusión a esta enseñanza, a esta hermosa parashá, Ba'et Hanan, y a las 7 de la noche tendremos el examen, los de formación ministerial. Oramos. Padre, te damos gracias, eterno Rey, por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos, hermanas que estuvieron en esta noche escuchando tu palabra. Bendice a aquellos que no han podido hacerlo, eterno Padre. Guárdalos, protégelos y ayúdanos en todo, Padre amado. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Que el Eterno nos bendiga. Nos vemos mañana si el Eterno nos permite. Shabbat Shalom, muchas gracias, muy interesante. Amén, hermana. Gracias.